La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a su programa Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña el doctor Pablo Medel. Muchas gracias, Pablo. Bienvenido. Gracias. Pablo Medel es doctor en Lenguas, Literaturas, Culturas y sus aplicaciones por la Universidad de Valencia y maestro en Literatura Comparada por la Universidad Complutense. Tras 8 años como profesor de letras en diversas ciudades de España, decidió emigrar a México. Ha sido coordinador de fomento a la lectura en el Instituto de Arte y Cultura de Puebla y profesor de Humanidades en la UPAEP y en la UTLAP. Cuenta con 10 años de experiencia impartiendo cursos de escritura creativa tanto en España como en México. Los últimos han sido en el Centro Cultural Rosario Castellanos de Comitán, en Chiapas, así como el taller presencial de cuento, aquí mismo en TEC de Monterrey, en Campus Puebla. Pablo tiene publicados los poemarios Paraíso en Ruinas, El Tratado del Aire, la antología de cuentos 2084, la traducción de la novela de Stephen Crane, Maggie, A Girl of the Streets, y las novelas El Principio de Pascal y La Espiral Esférica. La publicación de su última novela, Mushuk, está programada para principios de 2024. En la actualidad es profesor del taller de escritura en línea en la Oberta de Barcelona y es profesor de cátedra en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla. Pues nuevamente, mil gracias por acompañarnos y bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias. Vamos a platicar sobre este artículo que se llama La recepción romántica de la tormenta como motivo literario en Lamartine, Becker y Zorrilla, un análisis comparativo. Antes de empezar propiamente con el texto como tal, pues quisiera hacerte una pregunta que es la que siempre hacemos a quienes nos acompañan por acá, y es ¿por qué hay que atreverse a saber? Yo creo que en estos tiempos más que nunca, ¿no? Porque para poder desarrollar nuestro pensamiento crítico, descubrir cuál es nuestro punto de vista, necesitamos acceder al conocimiento y compartirlo. En ese sentido creo que hoy más que nunca hay que atreverse, ¿no? a conocer, a saber y a compartir lo que uno sabe. Ok, muy bien, gracias. ¿Cómo debemos entender el texto a partir del título del artículo? Es un título extenso, que quizá para quienes no somos expertos, somos neófitos en la materia, pues puede resultar un poquito complejo. Sí, ocurre mucho, ¿no? Con los títulos de textos científicos, ¿no? Textos académicos. Pero tiene un sentido, porque hay que hacer un esfuerzo titánico a veces por intentar acotar a nivel conceptual cuáles son los temas que estamos trabajando y qué es lo que queremos estudiar o qué es lo que se puede aportar, ¿no? En cada caso. Claro, aquí de los temas, el primero está la recepción romántica de la tormenta, que habría que empezar con ese concepto pues desde la estética de la recepción, en lo literario, bueno, cómo se recibe, cómo se lee, cómo se interpreta y cómo se comparte, se contagia y se mueven diferentes temas en lo literario, ¿no? Eso sería lo primero. El gran tema es la tormenta y explica en el título como un motivo literario. Y habría que centrarse en qué es un motivo literario, que yo creo que la analogía musical nos puede servir, yo creo que bastante bien con
el concepto del leitmotiv, por ejemplo, en música, de hecho muy, muy romántico también. Tenemos un tema y que normalmente suele ser invisible, no hay por qué decirlo, y luego hay unos elementos que son los que empujan, los que motivan, los que emocionan, de ahí comparten etimología, los temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez que a nivel simbólico puede aparecer un símbolo, bueno, pues ese símbolo aparece muchas veces, ahí tienes un motivo literario, ¿no? En este caso, la tormenta como el gran motivo literario de los, y eso es lo siguiente, de los escritores románticos. Y termina en el título, pues, aclarando cuál es el estudio que se propone, que sería el de tres poetas en orden cronológico con cierto sentido, que sería Lamartine en Francia, y cómo se recibe, o sea, cómo recibe Lamartine las ideas alemanas del romanticismo, cómo luego se reciben esas ideas en España, en el caso pues más, yo creo, paradigmático, más, que creo que puede ser Bécquer y Zorrilla, ¿no? Y por último, dentro del título, de la recepción romántica de la tormenta como motivo literario, en Lamartine, Bécquer y Zorrilla, un análisis comparativo, ¿no? Y eso es lo que se plantea con esos tres poemas, qué es lo que ha ocurrido, cómo funciona, cómo se estructura, qué sentido tiene esa tormenta, cómo viaja de un poema a otro y con qué intenciones, ¿no? Básicamente. Ok, muy bien, gracias. Ahora, para entender pues con mayor amplitud lo que planteas a lo largo del texto, creo que sería importante también aclarar o extender esta noción de cómo podríamos entender el romanticismo precisamente. ¿Qué nos podrías contar sobre el romanticismo en líneas generales? Bueno, el romanticismo creo que es importante ubicarlo en el tiempo, dentro de su contexto. En el siglo XIX, justo después del siglo XVIII, que fue en Europa, la época de la Ilustración, donde se planteó algo que cambió evidentemente todo el paradigma, que fue la razón, el conocimiento, como el centro, el eje de nuestra sociedad, ¿no? La rebeldía de los románticos fue ese rechazo a la razón y en su lugar poner lo emocional, los sentimientos, ¿no? Eso es lo primero. Después hay que entender el contexto desde la Revolución Industrial y luego la Revolución Francesa, ese concepto, esa idea de libertad, ¿no? Esa idea de rebelión, que lo que hace va a ser que en esa época surjan en el siglo XIX en Europa y en el caso de aquí es muy interesante porque no hubo Ilustración y directamente estalló el movimiento romántico, ¿no? Okay. Es el auge de los nacionalismos, por ejemplo, y de un momento en la historia donde ese yo que ya había nacido antes, el individuo, de repente se construye, se transforma, se busca a sí mismo y toda la trascendencia y la relevancia la va a encontrar, bueno, lo que llaman el yo romántico, que sería también el yo prometeico, ¿no? De recuperar esa idea del titán mitológico que nos regaló el fuego, ¿no? El conocimiento, porque se apiadó de nosotros y demás. Entonces, esa es la parte de rebeldía contra esa otra generación, de poner en primer lugar la emoción y no la razón. Y yo creo que ahí es donde uno puede entender, porque creo que la recepción que tenemos del romanticismo, curiosamente, se ha ido hacia otros lugares, ¿no? Que uno puede pensar en una playa caribeña tomando un mojito con una puesta de sol, y evidentemente es algo muy diferente, con otros colores y con otras tendencias, ¿no? Y de ahí otra cosa importante en el romanticismo, para comprenderlo, porque es a través de la poesía, lo va a teñir todo. De hecho, se va a hacer muy poca prosa. Va a haber artículos de costumbre o viajes que hacen porque les gusta lo diferente y demás, pero especialmente o sea, el teatro va a ser poesía, va a haber una renovación formal impresionante, que eso es un tema muy interesante. Eso por un lado. Y luego por otro, esos rescatan una serie de
pues esa rebeldía contra con la otra generación, ¿no? En el siglo de oro, por ejemplo, habían puesto toda una época del siglo V al siglo XV que habían llamado época oscura, porque estaba entre medias de lo que ellos querían, que era volver a los griegos, ¿no? Pues evidentemente estos van a decir, no, vamos a poner el foco ahí, y de repente recuperan todo lo medieval. Creo que cualquiera puede de repente entender una obra fantástica como la de Mary Shelley, romántica, como Frankenstein, o cuentos fantásticos, etcétera. Les va a encantar recuperar todo lo medieval, toda esa época oscura, como reivindicación y como rebeldía contra los que estaban arriba, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, una serie de temas y de postulados nuevos que van a hacer, bueno, yo creo que se va a entender bastante, va a ser muy importante porque va a ser el nuevo cambio de paradigma de lo que va a ser la edad moderna, y poner el yo, el individualismo y todo, bueno, pues todo lo que va a llegar, ¿no? Y lo que vivimos hoy en día. Entonces podríamos entender al romanticismo como una suerte de contrapunto a la racionalidad ilustrada de un siglo previo. Totalmente. No significa que descarten la razón o el conocimiento, porque es un movimiento muy intelectual, de hecho, sino lo que hacen es equilibrar y poner el eje, el protagonismo en la emoción. De hecho, la palabra patético hoy en día lo utilizamos también todavía como algo despectivo, no debería serlo, que es el pathos, ¿no? El camino, la emoción, que te arrastra la emoción. Exacto. En ese caso, si fuera un podcast y tuviéramos ahora un programa romántico, pues sería Atrévete a sentir, ¿no? Sería el emblema romántico. Me gusta. Otro aspecto que creo que es importante aclarar, ¿cómo entender el género lírico? ¿Cómo entender el género lírico? Sí, tal cual. En algún punto lo planteas en la parte un tanto introductoria, y hablas del género lírico recurrentemente. Insisto, para alguien que no está familiarizado con estos conceptos, ¿cómo traducir o cómo entender esta noción del género lírico? Pues yo creo que dentro de lo literario, los géneros que podemos, por las finalidades, por los formatos, por las intenciones, comúnmente conocidos son 4, de hecho. El narrativo, el dramático, el ensayístico y el lírico, ¿no? Que sería el poético. Pero ¿por qué lo de cómo entender el género poético y por qué decir lírico en vez de poético, que uno puede pensar? Y en ese sentido, al decir lírico, ya estás conectando con una tradición muy antigua. De hecho, viene de la lira, que se acompañaba con ese instrumento. Entonces, lo primero es el tema musical. Realmente, creo que cuando hablamos de género lírico, estamos hablando de música. Es la música que hacemos con palabras. Y esto es importante. Y luego, para poder comprenderlo, y es curioso que muchas veces, yo en talleres de poesía, normalmente cuando dices, bueno, ¿qué es para ustedes la poesía? Escriban un poema. Suele ser habitual que de repente entiendan que la poesía es algo de esa idea poco modificada del amor romántico, de ¿no? Para el amor incomprendido, que son cosas evidentemente románticas. Y realmente creo que lo interesante para poder pues comprender y disfrutar bien la poesía y todo el género lírico es entendiendo que es música. Por eso es tan importante, y especialmente los románticos, esa revolución que propusieron con el tema de la polimetría, o sea, usar y combinar diferentes estrofas, patrones métricos. Sería de alguna forma como el momento de musical cuando empezó el jazz, ¿no? Y se podía improvisar con diferentes tiempos, diferentes formatos. Así polimétrico, me acuerdo siempre de un disco de Steve Brabeck, ¿no? El Time Out, que cada canción está en un tiempo diferente, ¿no? Okay. Muy bien, creo que esto aclara mucho en términos de la línea que lleva el artículo. ¿Qué representa la tormenta? Por ahí hay unas citas de Schiller. ¿Qué representa la tormenta? Pues la tormenta es muy interesante porque el concepto de
para poner en contexto, Novalis, Fichte, Schelling, o sea, unos amigos, apenas veinteañeros, alemanes, que de repente, cómo han cambiado las rebeldías, ¿no? Que de repente se plantean estos nuevos postulados. Digo esto para entender el concepto de la tormenta, ¿no? Que nace de ahí y va viajando a través de la poesía, como intento demostrar, desde Francia hasta España. Sería interesante luego otro artículo, ver cómo se recibe aquí con un poema de Acuña o de quien sea, ¿no? Que es, o sea, lo que van a plantear va a ser ese yo frente al no yo. Que ese no yo, el otro, va a ser la naturaleza. Entonces, de alguna forma, el centro de todo es uno mismo, pero no solo su cerebro, sus pensamientos, sino sus emociones. Y cómo se relaciona con el no yo, con lo natural, que es donde le está pidiendo respuestas, ¿no? Y lo que va a obtener ahí va a ser una respuesta dura, que va a definir el movimiento, pesimista, trágica, oscura, etcétera. ¿Por qué? Porque se retoma esa tormenta que va apareciendo, como ese fenómeno atmosférico que de alguna forma es la respuesta divina, que se puede resumir en Dios diciendo a los poetas: no jueguen ustedes a ser dioses. Que esto lo podemos conectar con el moderno Prometeo de Shelley, ¿no? de Frankenstein. Entonces, básicamente es eso, y el rastreo que hice fue interesante porque desde los textos bíblicos, en la Odisea, en Homero, evidentemente, la Ilíada empieza con la cólera de Aquiles, ¿no? Esa cólera que relaciona con la ibris, ¿no? el enfado de los dioses. Pues todo eso, y a través de la Edad Media, cómo llega a la época del Siglo de Oro, y cómo aterriza luego en el romanticismo, y cómo se va adaptando, porque la tormenta, y esto es como el hallazgo, mi pequeña aportación, lo que hace el poeta romántico es fusionarse con la tormenta. ¿Por qué? Porque se quiere fusionar con Dios, y ahí evidentemente va a tener dos problemas: uno, que no es mortal, y otro, que no es Dios. Y entonces, en tal sentido, ¿cómo se deja entrever la tormenta en Lamartine, al menos en el texto o en el poema analizado? Pues en el poema de Lamartine creo que puede ser interesante leer unas pequeñas estrofas, claro, sí, para entender también el concepto, ¿no? Vamos a ver, en Lamartine, para entender este poema, el poema es 1814, es el libro de meditaciones, y aquí lo que va a hacer Lamartine es utilizar la tormenta como un motivo literario que va empujando el tema, en relación con otro concepto que es muy importante, que es el de los tópicos literarios. Esas tendencias, que en este caso el furor amoris, que es pues que el amor al final es una enfermedad, ¿no? Y no hay salida. Y para eso, en la parte, lo primero que intenta reproducir es el sonido del mar. Y para eso el verso alejandrino, o sea, los versos de 14 sílabas, bueno, no son exactamente 14 sílabas, son 2 hemistiquios, hay 2 partes de 7 sílabas, septasílabos, con una cesura, y van creando ese vaivén de el poemas románticos podemos conocer como el de la canción del pirata, por ejemplo, ¿no? Que va. Entonces, en este caso, la propia tormenta, y aparece perfectamente al principio, cuando empieza, dice los hemísticos que son agudos, que esto también es importante porque el viento es muy fuerte, y esta es la parte musical. Solo leo una parte en francés, vemos una traducción, pero que es muy interesante, pues dice: Souvent sur la montagne, à l'ombre de du chêne, y todo el rato con esa cadencia: Jour de soleil, tristement je naissais, je premier hasard, ma sauvé le plaine, dans les tables changées, se traje le mapé, ta 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 ta. ¿Y qué es lo que va planteando? Pues evidentemente una tormenta que se va generando, y el viajero, otro de los tópicos, que es el homo viator, ¿no? El hombre como viajero incansable, que de repente se enfrenta ante un panorama que no puede comprender, que es abrumador y que es más fuerte que él, que es la violencia de la naturaleza, y evidentemente va llegando la tormenta, y esto también, yo creo, pictóricamente tenemos la imagen, ¿no? del poeta en la montaña, ¿no? De espaldas. Sí, de hecho, la siguiente pregunta va en ese sentido. O sea, ¿por qué esta figura del viajero, del poeta,
finalmente del sujeto pues solitario. Ajá. Yo creo porque después de la época, después de la Revolución Francesa, con ese concepto de esa idea de la libertad, de cuando empiezan a hacer el individualismo, y cuando se empiezan a llevar todas esas ideas de independencia desde pues, a este continente, que ahí surgen todos esos romanticismos, la idea de ir en busca de quedarse solo, porque al final lo único que tiene un romántico es a sí mismo, ¿no? No va a poder estar con la amada, porque no hay manera, no va a poder... se ha enfrentado con todo el mundo y esa rebeldía, volvemos otra vez al tema prometeico, pues va a tener un castigo, ¿no? Y ese castigo va a ser una soledad y una tristeza y un pesimismo y una angustia existencial que evidentemente se refleja en ese arquetipo del viajero solitario, perdido, buscándose a sí mismo y al final no se puede encontrar, ¿no? ¿Y cuál sería digamos, planteando básicamente la misma pregunta, pero hace un momento lo hicimos para el caso de Lamartine, para Becker? Es decir, ¿qué deja entrever Becker a través de la tormenta? Pues yo creo que en lo de Becker, que es creo que se puede leer entero, porque son tres estrofas más cortitas. Y es interesante, un poeta muy jovencito de Sevilla, que nunca había salido de Andalucía, que de repente empezó a escribir este tipo de ensoñaciones y de mundos y pues que realmente no conocía mucho, ¿no? Y yo creo que se entiende porque esa tormenta va a ser exactamente lo mismo y va a traer ese motivo, lo va a copiar en el buen sentido de la palabra para poder. En este caso hemos visto, yo por temas de métrica, es alejandrino, esos versos de 14 sílabas compuestos de 7-7, como aquí se llega en este caso en decasílabos y heptasílabos, o sea, 11 sílabas y 7, porque el endecasílabo no son simplemente 11 sílabas seguidas, sino que hay una musicalidad. Hay un golpe que es obligatorio precisamente en el 6, y el de 7 tiene también un golpe en el 6. Siempre la antepenúltima tiene que sonar, por lo tanto se hace una música fantástica. Y dice: olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las sangrientes orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Impresionante como lo plantea y cómo adapta esa idea que ha viajado ya en el poema del aislamiento de Lamartine, y evidentemente crea esta música, esas anáforas, esas repeticiones que hace, esos estribillos, porque entiende perfectamente que es... De hecho, el caso es muy paradigmático, el caso de Becker, porque él cuando llegó, donde estaba toda la crème de la crème, ¿no?, de los románticos, bueno, no le hacía mucho caso, era muy pequeño, y él quería escribir porque en ese momento el periodismo, empezaron todos los periódicos y demás, y al final, bueno, le dejaron, pero tenía muy poco sitio. Y te dejamos una columna, pero muy poquito. Y de hecho de ahí es donde sale que sean los poemas tan cortos, porque era el espacio que le dejaban, ¿no? Pero supo concentrar en ese sentido muy bien, y evidentemente es lo mismo. Es un tema espiritual, es un tema religioso y es un tema de castigo, de a qué estás jugando tú, ¿no? Y está pidiendo ya directamente, igual que en el poema de Lamartine, que me lleven, porque no hay ese patetismo romántico de me arrastro por la emoción y he jugado algo que me estoy quemando al final, ¿no? En tal sentido, ¿habría una romantización de la muerte? Totalmente. Otro de los grandes temas románticos efectivamente es la muerte, porque va a ser es lo único que tienen claro. y al final su vida, ¿qué es lo que hacen si se salen de ese colectivo y se quedan solamente guiándose, que su única guía sean las emociones, que tienen sin ningún tipo de control? Pues evidentemente eso va a hacer que
que se cree luego ese yo colectivo, que va a ser la nación y los nacionalismos. Y pues evidentemente eso se va a notar, especialmente aquí, ahora que estamos en un mes muy, muy romántico, muy patrio. Y en este caso, curiosamente, con decasílabos, que es como más militar, por ejemplo, en el himno, ¿no? Que también, si uno analiza algunos de los versos del himno, son súper románticos. ¿Y para el caso de Zorrilla? En el caso de Zorrilla, Zorrilla es más elaborado, es más complejo, pero tiene una de las estrofas, que yo creo que es muy conocida, que es la penúltima, en el que dice, intenta hacer el ritmo afrancesado, o sea, con alejandrinos, y dice: más grave y majestuosa que el eco del torrente, que cruza del desierto la inmensa soledad, más grande y más solemne que sobre el mar hirviente el ruido con que rueda la ronca tempestad. Es la exageración, es muy pomposo, rimbombante. Si no quiero hoy en día pues, leer este tipo de poemas, salvo que estés estudiando y entiendas qué es lo que está pasando, se disfrutan mucho, pero evidentemente hoy en día pues no tendrían mucho sentido. En el sentido es mucho más religioso, mucho más forzado, mucho más patético en el buen y mal sentido de la palabra, ¿no? Desde mi punto de vista. Y hay constantes alusiones a Dios o a la figura divina en este texto de Zorrilla. Uh-huh. ¿Qué podríamos, digamos, extraer de esa idea, o bueno, de esta constante alusión a lo divino? Uh-huh. Tomando en cuenta, por otra parte, que en el romanticismo pues hay esta exaltación de la naturaleza. Uh-huh. ¿Qué papel juega ahí? O sea, yo creo que en el caso de Zorrilla, en este poema, él reproduce el concepto bíblico, por ejemplo, o el tema de la ensoñación de Daniel, en el sentido de que esta ensoñación romántica, de alguna forma él cree que está tocando, está accediendo a un mundo diferente y donde puede establecer ese diálogo que no se le permite en el mundo real. Por eso les encanta tanto lo irreal y les encanta también lo onírico. Creo que es importante recordar que en esa época, en la época romántica, tenemos a Freud con la revolución que en ese momento plantea de soy un médico, no te toco, date la vuelta, duerme y vamos a bucear en tus sueños a ver qué pasa, ¿no? O tenemos luego lo que va a venir después con todo su realismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que él adelanta, de alguna forma, muchos de los motivos literarios y de las técnicas que luego van a dar pie a todas las vanguardias después, ¿no? Y eso es muy interesante también. Pero sí, evidentemente, es muy religioso y está muy desesperado porque intuye, esa es mi percepción de todos los románticos, que hay algo que no está haciendo bien. La culpa. Y es la culpa cristiana más católica, que yo creo que aquí se puede entender quizá mejor, porque, evidentemente, es cuál es la relación que tiene el individuo con la naturaleza, que supuestamente para alguien muy religioso, la naturaleza es una creación de Dios. Entonces, de alguna forma, es donde están las manifestaciones y si... por ejemplo, haciendo la recepción de fenómenos atmosféricos, ¿no? Como de repente el tema de la tormenta, volviendo a la letra del himno de aquí, cómo eso se puede de repente llevar a un sismo y que retiembla en los centros la Tierra, no sé cuánto, claro, porque evidentemente si pasa algo en la Tierra, esto es una señal de que algo estamos haciendo mal. Que yo me recuerdo cuando el Popo empezó tal, pues es que no le llevaron la ofrenda. Entonces creo que en ese sentido es lo interesante que ha quedado hoy en día con ese motivo de la tormenta, que ya cada vez que vemos una tormenta hay algo de esa culpa romántica y de esa ira, o sea, ese Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Del que... Vengativo.
negativo, que se enoja, pero ¿qué están haciendo? ¿No? Que no, por aquí no es por donde había que ir, ¿no? Y entonces es muy interesante también porque la concepción que tienen los románticos de la religión, porque son muy cristianos, pero a su manera. Que eso también es muy interesante, como todo lo romántico y como todos los países que todavía tienen ese pozo romántico. Si uno analiza las confesiones religiosas, por ejemplo, el catolicismo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues también es muy sui generis. Depende de qué sitios, ¿no? Y ¿por qué hay una afirmación en la que se menciona que la forma más corriente de la lírica, más bien, que es la forma más corriente de la lírica de carácter filosófico? Uh-huh. Hay una cita en la que señala esto, el autor al que citas, que es, si mal no recuerdo, la tengo por ahí perdida, pero me pareció interesante el hecho de que vincularan pues la poesía con la cuestión de carácter filosófico. Sí, o sea, yo creo que tiene que ver con esa poesía de raigambre intelectual y entender o sea, no se puede comprender el romanticismo literario sin la importancia que tiene todo lo filosófico. De hecho, es que es un cambio de paradigma fundamental en nuestra sociedad como tal, ¿no? Que es cuando uno se plantea cuáles o sea, las grandes preguntas que se puede hacer la filosofía. En ese momento encuentra en lo lírico, en lo poético, el canal para poder formularlas. De hecho, pues hacen tantas preguntas. Bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? O sea, y sobre todo, ¿cuál es mi relación con lo otro? Y yo creo que eso evidentemente se puede afirmar que la poesía romántica es una poesía puramente filosófica. Muy bien. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a extender la última pregunta. Uh-huh. ¿Cuál consideras que sería la principal aportación que podemos encontrar o revelar o desvelar en esta investigación? Pues yo creo que el gusto por el análisis comparado, por la literatura comparada, lo importante que es ver qué ocurre en diferentes momentos, en diferentes lugares, acercarse a temas que son comúnmente conocidos, romanticismo, la tormenta, sabemos lo que... y analizar, ver de dónde vienen y por qué, ¿no? Y yo creo que lo que puede también aportar, especialmente en los tiempos en los que vivimos, esa idea del amor romántico tan dañina, ¿no? Y tan todavía difícil de quitarnos de encima, ver un poco de dónde viene, cómo se construye ese idealismo masculino que es el hombre frente a Dios y demás, bueno, y con la naturaleza, como intentando, bueno, cuidado que los movimientos han cambiado, las concepciones han cambiado. Justo ahora veníamos hablando del tema del ecofeminismo, ¿no? Pues una respuesta fantástica a todo lo romántico, ¿no? ¿Qué pasa con la naturaleza y qué pasa con el individuo, especialmente con la mujer, ¿no? Entonces yo creo que es interesante también señalar, analizar y estudiar todo lo que ha pasado para saber de dónde viene lo que nos puede preocupar hoy en día, y yo creo que en ese sentido, bueno, esa puede ser la aportación. Y si alguien estuviese interesado en leer el texto completo, ¿en dónde lo podrían encontrar? Lo podrán encontrar en el Boletín de Literatura Comparada de la Universidad de Mendoza, en Argentina. Uh-huh. Perfecto. Muy bien, pues mil gracias, Pablo. Gracias a ti y un placer como siempre. Gracias, y gracias a ustedes. No dejen de seguirnos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, atrévanse a saber. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves?